Era el año 2014, en un pequeño pueblo en las montañas de Bolivia. Mi nombre es Jorge, y aunque no soy una persona supersticiosa ni dada a creer en historias de fantasmas, lo que ocurrió aquel año cambió mi vida para siempre. Todo empezó cuando un grupo de trabajadores, encargados de construir una carretera nueva, encontró algo horrible en un terreno baldío, a las afueras del pueblo. Al principio nadie sabía exactamente qué habían descubierto, pero pronto comenzaron a correr rumores de que era una fosa común, llena de cuerpos pequeños, casi esqueletos de niños. El pueblo entero quedó en shock. Nadie quería creerlo, nadie quería aceptar que, en medio de esas montañas que habían sido nuestro hogar por generaciones, se escondiera un secreto tan oscuro. Pronto se supo que los restos no eran recientes. Eran huesos antiguos, aparentemente de niños que habían sido sacrificados en un ritual. Los antropólogos que vinieron de la ciudad dijeron que, según las marcas en los huesos, los niños habían sufrido antes de morir. Decían que había señales de tortura y que algunos huesos habían sido cortados con cuchillos de piedra. Nadie en el pueblo entendía por qué alguien haría algo así, ni quiénes habían sido esos niños, pero el miedo se propagó rápidamente. Después de ese descubrimiento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Fue como si el hallazgo de la fosa hubiera despertado algo oscuro en el pueblo, algo que había estado dormido por siglos. Primero fueron los animales. Varios campesinos encontraron a sus animales muertos, tirados en el suelo con las extremidades rígidas y los ojos abiertos, como si hubieran visto algo aterrador en sus últimos momentos. No había señales de envenenamiento ni marcas de ataque de otros animales, simplemente los encontraban muertos, como si algo les hubiera robado la vida de un instante a otro. Luego comenzaron las enfermedades. Personas que habían sido siempre sanas empezaron a enfermarse de manera inexplicable. La piel se les ponía pálida, sus ojos parecían apagados, y se quejaban de dolores en los huesos, como si algo estuviera carcomiendo su interior. Los médicos locales no encontraban explicación y los tratamientos parecían inútiles. Los enfermos empeoraban con rapidez y algunos incluso murieron en cuestión de semanas. Nadie podía entender qué estaba pasando, pero todos sospechábamos que estaba relacionado con esa maldita fosa. El ambiente en el pueblo cambió por completo. Nadie se atrevía a salir de noche y las calles se quedaban vacías al caer el sol. La gente murmuraba sobre cosas extrañas en la oscuridad, figuras que parecían moverse entre las sombras, voces lejanas que parecían llamar desde los cerros. A veces, en las noches más silenciosas, se oían gritos en la distancia, como si alguien estuviera sufriendo. Era un sonido que ponía los nervios de punta, un lamento que parecía venir de otro tiempo, de otro mundo. Yo no quería creer en esas historias. Me decía a mí mismo que todo era una paranoia colectiva, que el miedo había contagiado a todos y que la gente estaba imaginando cosas. Pero una noche, tuve que enfrentarme a algo que me hizo reconsiderar todo. Fue una noche de luna nueva, una noche tan oscura que el cielo parecía un manto sin fin. Había salido de la casa de mi madre, que vivía en las afueras del pueblo, y decidí tomar un atajo a través de un campo cercano para regresar más rápido a mi casa. El campo estaba a unos pocos metros de la fosa donde habían encontrado los cuerpos, y aunque me incomodaba pasar cerca, traté de ignorar el miedo que sentía. Me dije a mí mismo que solo eran huesos, que no había nada que temer. Sin embargo, cuando llegué al centro del campo, el ambiente cambió de repente. Sentí una presión en el aire, algo que era difícil de explicar. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad. Aceleré el paso, intentando salir de allí lo más rápido posible, pero entonces vi algo que me heló la sangre. A unos pocos metros de mí, vi una figura pequeña, como la sombra de un niño. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Al principio pensé que era un efecto de la luz, un juego de sombras provocado por mi linterna, pero cuanto más lo miraba, más real parecía. La figura tenía la piel pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran pozos oscuros, sin ningún brillo de vida. Sentí que mis piernas se volvían de plomo, que cada paso era un esfuerzo enorme, pero logré moverme, logré escapar de ese lugar. Cuando llegué a mi casa,
mi cuerpo temblaba y no pude dormir en toda la noche. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y el miedo me habían jugado una mala pasada. Pero en los días que siguieron, otras personas en el pueblo comenzaron a contar experiencias similares. Decían que habían visto a los niños, figuras pequeñas que aparecían en los bordes del campo, en los caminos oscuros, en los rincones de sus propias casas. Las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban que los niños intentaban hablarles, que los seguían en la oscuridad, que sus rostros aparecían reflejados en las ventanas. Otros afirmaban haber sentido una mano fría que los tocaba mientras dormían, o una presencia que se acercaba en silencio mientras estaban solos en sus habitaciones. Los relatos eran variados, pero todos compartían algo en común: esos niños estaban enojados, eran almas que no encontraban paz y que parecían estar buscando algo o a alguien. Yo no sabía qué hacer. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar, y cada noche era peor que la anterior. A veces, al despertar, encontraba pequeñas huellas en el suelo de mi cuarto, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de mi cama. Otras veces, sentía un peso en el colchón, como si algo pequeño y ligero estuviera sentado a mi lado, observándome mientras dormía. Una noche, finalmente entendí lo que estaba pasando. Me desperté de repente, en plena madrugada, y lo vi claramente. A los pies de mi cama, había un niño, con el rostro demacrado y los ojos llenos de un dolor indescriptible. Era uno de los niños de la fosa, no cabía duda. Me miraba fijamente, y en sus ojos había algo más que tristeza, había una rabia contenida, un rencor que parecía venir de las profundidades de la tierra. Esa fue la última noche que dormí en paz. Desde entonces, mi vida se convirtió en una espiral de miedo y paranoia. Empecé a notar que mi cuerpo se debilitaba, como si algo invisible estuviera drenando mi energía. Mi piel se volvió pálida, y mis huesos dolían constantemente, un dolor profundo que parecía extenderse cada vez más. Los médicos no encontraban una explicación, y yo sabía, en el fondo de mi ser, que era la maldición de los niños de la fosa. Era su venganza, una forma de castigarme por haber ignorado su dolor, por haber pasado tan cerca de su lugar de descanso sin respeto. Con el tiempo, su presencia se hizo más fuerte. Ya no solo los veía en la noche, ahora los sentía durante el día, sus figuras aparecían en cualquier momento, en cualquier lugar. A veces, al caminar por el pueblo, veía un destello en el rabillo del ojo, y cuando volteaba, allí estaban ellos, mirándome desde la distancia. Sabía que nadie más los veía, que era yo el único marcado por su presencia, el único condenado a cargar con su dolor. Intenté huir, intenté alejarme del pueblo, pero el tormento me siguió a donde quiera que iba. En las ciudades, en otros pueblos, en medio de la nada, siempre encontraba su rastro. Cada noche, los veía, cada día sentía su dolor en mis huesos, en mi carne, como una marca indeleble que no podría borrar jamás. Ahora, estoy en el punto en que apenas puedo distinguir entre el sueño y la vigilia. Los niños están siempre conmigo, sus miradas vacías, sus manos frías, su tristeza infinita. Sé que nunca encontraré paz, que estoy condenado a llevar conmigo el recuerdo de esos niños sacrificados, almas atrapadas en un lugar que fue su tumba y su infierno. Este es el precio que pago por haber ignorado las advertencias, por haber tratado el hallazgo de la fosa como un simple hecho curioso. Ahora, cada noche, siento que mi vida se va apagando lentamente, como si esos niños estuvieran reclamando lo que les fue arrebatado. Porque el pasado no perdona, y los muertos, aunque no puedan hablar, siempre encuentran una manera de ser escuchados. La fosa común de Tijuana. Me llamo Mario, y la historia que voy a contar pasó en 2012, en las afueras de Tijuana. Nunca pensé que algo tan común como un paseo con amigos terminaría arruinándome la vida. Habíamos escuchado rumores sobre un lugar en las montañas, un sitio oculto donde supuestamente se encontraba una fosa común de víctimas del narcotráfico. Decían que era un terreno maldito, un lugar donde las almas no encontraban paz. Nos reímos al oír esas historias, y aunque había una inquietud latente, la emoción por la aventura nos ganó.
Esa tarde, mis amigos y yo subimos a la vieja camioneta de Pablo y nos adentramos en las montañas. Éramos 5, Pablo, Andrés, Luis, Arturo y yo. La carretera de terracería estaba en mal estado, y cada kilómetro nos alejaba más de la ciudad y nos sumergía en un paisaje seco y desolado. El aire era sofocante, y el cielo, cubierto de nubes grises, daba al lugar un aspecto sombrío. Todo estaba en silencio. Incluso los animales parecían haber abandonado esa parte de las montañas. Nos costaba hablar, como si algo estuviera absorbiendo nuestras palabras antes de que salieran de nuestras bocas. Cuando llegamos al lugar, bajamos de la camioneta y nos miramos en silencio, como esperando que alguien sugiriera regresar. Nadie lo hizo. Caminamos hacia un claro rodeado de arbustos secos y cactus. No había ningún rastro evidente de la fosa común, pero todos sentimos que estábamos en el lugar correcto. Andrés bromeó sobre encontrar huesos, pero nadie se rió. El ambiente era denso, pesado, como si una carga invisible nos aplastara los hombros. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de miedo. Mientras explorábamos, los sonidos extraños comenzaron. No eran gritos ni risas, sino un ruido sordo y constante, como si algo estuviera moviéndose bajo la tierra. Al principio, pensamos que era algún animal, o tal vez solo nuestra imaginación jugando con nosotros. Pero conforme avanzaba la tarde, el sonido se hizo más intenso, más cercano. Luis empezó a mirar a su alrededor, nervioso, y Arturo sugirió que nos fuéramos, pero nadie se movió. Habíamos llegado hasta ahí, y aunque el miedo era palpable, ninguno quería ser el primero en dar un paso atrás. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, y la oscuridad se coló rápidamente en el claro. Sin decir nada, todos sabíamos que era hora de irnos. Sin embargo, cuando intentamos regresar a la camioneta, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Los caminos que habíamos tomado para llegar parecían haber desaparecido, o tal vez la penumbra y el miedo nos habían hecho perder la orientación. Pablo encendió una linterna, y su luz temblorosa apenas iluminaba unos metros frente a nosotros. Nos movíamos despacio, intentando recordar por dónde habíamos llegado, pero todo parecía igual. En ese momento, escuchamos un sonido seco detrás de nosotros, como si alguien hubiera arrojado una piedra contra el suelo. Nos dimos la vuelta, pero no vimos a nadie. El silencio volvió, pero era aún más opresivo que antes. Mis amigos y yo estábamos paralizados, mirándonos con el pánico reflejado en nuestras caras. Decidimos caminar más rápido, intentando mantener la calma, pero cada paso que dábamos parecía alejarnos más de la salida. La linterna de Pablo empezó a parpadear, y pronto nos quedamos completamente a oscuras. De repente, sentí una presencia detrás de mí. No era algo físico, pero era como si una sombra invisible me estuviera observando, esperando. La sensación era insoportable, y aunque intenté ignorarla, cada vez se hacía más fuerte. Mis amigos también parecían notarlo. Andrés empezó a murmurar algo en voz baja, como si estuviera rezando. No éramos religiosos, pero en ese momento, cualquier cosa parecía mejor que el vacío que nos rodeaba. Finalmente, logramos llegar a la camioneta. Sin perder tiempo, subimos todos y Pablo intentó arrancarla, pero el motor no respondía. Lo intentó varias veces, pero era inútil. Luis comenzó a golpear el tablero, desesperado, mientras Arturo gritaba que nos apresuráramos. En medio de la confusión, sentí algo tocarme el brazo, algo frío y pegajoso. Grité y me aparté, pero cuando miré, no había nada. No quise decírselo a los demás, todos estábamos al borde del pánico, y lo último que necesitábamos era añadir más miedo a la situación. De algún modo, el motor arrancó y Pablo aceleró sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el viaje de regreso, pero todos mirábamos por la ventana, como esperando ver algo que nos estuviera siguiendo. Finalmente llegamos a la ciudad y cada uno se fue a su casa en silencio. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la misma sensación de ser observado, como si algo me hubiera seguido desde las montañas. Al día siguiente, intenté contactar a mis amigos para ver cómo estaban. Llamé a Pablo y a Luis, pero ninguno respondió.
Cuando intenté llamar a Andrés, su teléfono estaba apagado. Pensé que tal vez querían olvidar la experiencia y seguir con sus vidas, así que no insistí. Pasaron 3 días sin saber de ellos y empecé a preocuparme. Finalmente, decidí visitar la casa de Arturo. Cuando llegué, su madre me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Me contó que Arturo había desaparecido la misma noche que fuimos a las montañas. Los otros también habían desaparecido, pero nadie sabía nada sobre su paradero. Intenté explicar lo que habíamos vivido, pero su madre solo negó con la cabeza, diciendo que seguramente era solo una broma o que estaban de viaje. Sabía que algo estaba mal, pero no podía probarlo. Pasaron semanas, y nunca volvimos a saber de ellos. Sus familias los dieron por muertos, y el caso fue cerrado como una desaparición más en una ciudad que ha visto demasiadas. Pero yo sabía que algo más había ocurrido en esas montañas. No eran solo mis amigos los que habían desaparecido, algo se los había llevado, algo que no podía entender ni explicar. Desde entonces, he sentido que algo me sigue. No puedo ver nada, pero siempre tengo la sensación de que no estoy solo. A veces, en las noches más silenciosas, puedo oír el mismo sonido que escuchamos en las montañas, como si alguien estuviera moviéndose cerca de mí, bajo la superficie de mi habitación. No hay nada visible, pero el vacío es abrumador, como si una sombra invisible llenara cada rincón de mi vida. Mis amigos se fueron, y yo sigo aquí, pero sé que no estoy a salvo. La danza de los muertos. Mi nombre es Carlos, y esto sucedió en 2005, en un pequeño pueblo de Guatemala, donde nací y crecí. Vivíamos en una zona montañosa, rodeada de vegetación espesa, caminos de tierra y el silencio profundo de los lugares olvidados por el tiempo. Era un lugar tranquilo, pero también estaba marcado por cicatrices invisibles, heridas abiertas que el tiempo y la distancia no habían logrado sanar. Porque todos sabíamos lo que había sucedido durante la guerra civil. Aunque nadie hablaba de ello, era imposible ignorarlo. Las fosas comunes, esos agujeros llenos de cuerpos que nunca deberían haber muerto, eran parte de nuestro paisaje. Cerca de mi casa, a menos de 1 kilómetro, había uno de esos lugares. Era un terreno baldío, rodeado de árboles altos y maleza espesa, un lugar que todos evitaban. Mi madre siempre me decía que no debía acercarme, que había cosas que era mejor dejar en paz. Nunca me explicó por qué, pero todos en el pueblo sabíamos que, durante la guerra, se habían llevado a muchas personas allí y que nunca regresaron. Algunas eran personas que todos conocíamos, vecinos, familiares, amigos. La gente decía que, en ese campo, el suelo estaba lleno de huesos, y que las almas de los que murieron allí no habían encontrado paz. Una noche de octubre, cuando el aire estaba especialmente pesado y el cielo parecía más oscuro de lo habitual, vi algo extraño desde la ventana de mi cuarto. Eran luces en el campo. No era una luz natural, no era el reflejo de la luna ni el brillo de una fogata. Eran pequeñas luces flotando en el aire, formando círculos, moviéndose en patrones extraños. Me quedé observando, hipnotizado por ese brillo tenue, por el movimiento casi rítmico de esas luces. La curiosidad me venció. Me puse una chaqueta y salí de la casa, decidido a investigar. Mientras me acercaba, el sonido de la noche se volvía más apagado, como si todo el mundo estuviera reteniendo el aliento. Al llegar al borde del campo, vi algo que nunca podré olvidar. En medio de las luces, había figuras humanas, siluetas que parecían moverse al ritmo de una música que no alcanzaba a oír. Parecían estar bailando, girando y moviéndose en sincronía. Los cuerpos eran borrosos, como sombras que titilaban con la luz, pero podía distinguirlos. Se movían con gracia, con una alegría extraña, como si estuvieran celebrando algo que solo ellos entendían. Permanecí allí, observando, sin atreverme a acercarme más. Había algo hipnótico en la escena, una sensación de paz inquietante, como si aquellos seres estuvieran perdidos en un mundo al que yo no pertenecía. Sentía que no debía interrumpirlos, que debía mantenerme en silencio y respetar ese momento. Y entonces, en un parpadeo, todo desapareció. Las luces, las figuras,
todo se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en el campo, en medio de la noche, sintiendo que había presenciado algo que no debía. Esa noche regresé a casa en silencio, intentando convencerme de que había sido una alucinación, un efecto extraño de la luz o del cansancio. Pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real, que esos seres habían estado allí, bailando en la oscuridad, celebrando una fiesta que no tenía fin. No pude dormir, y el recuerdo de sus movimientos seguía dando vueltas en mi mente, como si la imagen de esa danza se hubiera grabado en mis pensamientos. Al día siguiente, intenté olvidarlo. Evité contarle a alguien sobre lo que había visto, sabía que nadie me creería, o peor aún, que me tomarían por loco. Pero con el paso de los días, las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a escuchar música cuando estaba solo. No era una música nítida, sino un murmullo lejano, un ritmo suave que parecía flotar en el aire, como si viniera desde el fondo de mi mente. No importaba dónde estuviera, en mi casa, en el trabajo, incluso caminando por el pueblo. Siempre estaba ahí, una melodía distante que se filtraba en mis pensamientos, atrayéndome, invitándome a escuchar. La música se hacía más fuerte en las noches, justo cuando me iba a dormir. A veces, al cerrar los ojos, podía ver destellos de luz, como las mismas luces que había visto aquella noche en el campo. Eran visiones fugaces, pero lo suficientemente claras como para recordarme lo que había visto. Cada noche, la melodía se volvía un poco más nítida, y cada vez sentía que la danza de aquellas sombras estaba más cerca de mí. Empecé a tener la sensación de que, de alguna forma, ellos querían que yo me uniera a su baile. Con el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, me despertaba con una fatiga inexplicable, como si hubiera estado moviéndome toda la noche. Tenía marcas en las piernas y en los brazos, como si hubiera estado danzando en sueños, como si mi cuerpo respondiera a una música que solo yo podía escuchar. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que todo estaba en mi mente, pero el cansancio se acumulaba y la música seguía, constante, persistente. Mi familia empezó a notar los cambios en mí. Mi madre me decía que me veía pálido, que estaba más delgado y que parecía distraído todo el tiempo. Yo le decía que era solo estrés, que tal vez necesitaba descansar, pero en mi interior sabía que algo más estaba sucediendo. Era como si una parte de mí estuviera siendo absorbida por esa melodía, como si la danza de aquellos seres se estuviera apoderando de mi vida poco a poco. Una noche, el sonido se hizo tan fuerte que me resultaba imposible ignorarlo. La música llenaba mi cuarto, como si alguien estuviera tocando en algún rincón de la habitación. Me levanté, atraído por ese ritmo que parecía envolverme, y caminé sin pensar hacia la puerta. Salí de la casa, descalzo y en pijama, guiado por una fuerza que no podía controlar. Me dirigí al campo, al mismo lugar donde había visto a las figuras danzantes, y allí, en medio de la oscuridad, volví a ver las luces. Las figuras estaban allí de nuevo, moviéndose al ritmo de la música. Esta vez, sus rostros eran más nítidos. Eran hombres, mujeres y niños, personas con vestimentas antiguas, rostros pálidos y ojos vacíos. Se movían con una gracia sobrenatural, y aunque sus expresiones eran neutras, sentía que había una tristeza profunda en cada movimiento. Estaban atrapados en esa danza eterna, en un ciclo que parecía no tener fin. Y, de alguna forma, sabía que querían que yo me uniera a ellos. Sentí mis pies moverse, dar un paso hacia adelante, y luego otro. Era como si mi cuerpo estuviera fuera de mi control, como si una fuerza invisible me empujara hacia ellos. La música llenaba mi mente, envolviéndome en una calma extraña, una sensación de paz que me decía que todo estaría bien, que solo debía dejarme llevar. Mis pies comenzaron a moverse al ritmo de la música, y sin darme cuenta, me encontré danzando con ellos, girando y moviéndome en esa coreografía sin sentido, atrapado en una alegría vacía. De repente, en un destello de conciencia, supe que debía escapar. Sentí una desesperación profunda, un instinto de supervivencia que me decía que si continuaba bailando, jamás volvería a ser el mismo. Con todas mis fuerzas, me obligué a detenerme, a romper el ritmo, a apartarme de aquellas figuras que me miraban con rostros inexpresivos.
Me giré y corrí de regreso a mi casa, sintiendo que algo me seguía, que las sombras de esos muertos estaban detrás de mí, arrastrando la música en el aire, intentando retenerme. Desde esa noche, la música nunca desapareció por completo. A veces, en los momentos de silencio absoluto, puedo escucharla, débil pero persistente, como un murmullo lejano que me recuerda la danza a la que casi fui arrastrado. Sé que ellos siguen allí, en el campo, bailando en la oscuridad, esperando a que alguien más los vea, a que alguien más se una a su fiesta interminable. He intentado olvidar, he intentado vivir mi vida, pero la imagen de esos rostros pálidos, esos cuerpos moviéndose en círculos, siempre vuelve a mi mente. Siento que estoy marcado, que una parte de mí quedó atrapada en esa danza, y que algún día, inevitablemente, ellos vendrán a reclamarme. El lamento en la fosa. Me llamo Alejandro, y aunque nunca he sido alguien supersticioso, lo que viví en 2007 me dejó marcado de por vida. Nunca volví a ser el mismo después de esa experiencia, y desde entonces he intentado evitar cualquier lugar que pueda tener un pasado oscuro. Para ese entonces, trabajaba como vigilante nocturno en una obra en las afueras de Chihuahua. Era una construcción grande, un desarrollo de viviendas que se levantaba en un terreno alejado de la ciudad. Parecía un trabajo rutinario y fácil, y la paga era buena. Lo acepté sin pensar demasiado, ignorando los rumores que corrían sobre el terreno. El área en la que trabajaba tenía una historia que muchos preferían no recordar. Era un lugar que había estado abandonado por años, un campo baldío que, según decían, se usaba como vertedero clandestino para los cuerpos de mujeres desaparecidas. Aunque había rumores sobre fosas clandestinas y hallazgos macabros, las autoridades nunca confirmaron nada públicamente. Decían que las investigaciones quedaban inconclusas, que siempre faltaba evidencia. Pero la gente hablaba, y cuando escuché esas historias, me pregunté por qué alguien querría construir un complejo habitacional en un sitio así. Mis turnos empezaban al caer el sol y terminaban al amanecer. Al principio, todo parecía normal. El lugar estaba rodeado de escombros y maquinaria de construcción, y el silencio de la noche solo se interrumpía por el viento que barría el polvo y por el ocasional ladrido de algún perro en la distancia. La primera noche me sentí tranquilo, aunque el sitio era extraño. Las sombras parecían alargarse más de lo normal y, a veces, me parecía ver formas en los rincones más oscuros. Pero lo atribuí al cansancio, a la soledad de las horas muertas. Fue en la tercera noche cuando algo cambió. Estaba recorriendo el perímetro de la obra cuando, de repente, sentí un peso en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Era una sensación opresiva, como si algo invisible me presionara el pecho. Sin saber por qué, me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en calma. Sin embargo, había algo en el ambiente, algo que no podía explicar, una presencia que parecía observarme desde la oscuridad, aunque no veía nada fuera de lo normal. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda cerca de una excavación reciente, escuché un lamento. No era un sonido fuerte, más bien era un murmullo bajo y lastimero, como si alguien intentara llamar la atención desde algún rincón oculto. Al principio pensé que era el viento, o tal vez algún animal atrapado entre los escombros. Pero el sonido no cesaba, y cuanto más intentaba ignorarlo, más claro se hacía. Era un llamado que, de alguna forma, parecía dirigirse a mí. «Ayúdame», decía la voz, apenas audible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de vida, pero no había nadie. Aquella noche volví a casa intranquilo, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero cuando regresé al trabajo la noche siguiente, el lamento se repitió, esta vez con más claridad. Sentí un impulso inexplicable de buscar la fuente del sonido, como si algo dentro de mí me obligara a seguir ese rastro. Recorrí el terreno, revisé cada rincón oscuro, pero no encontré nada. El lamento parecía surgir del mismo suelo, como si las entrañas de la tierra estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Con cada noche, la voz se volvía más insistente. No podía ignorarla, aunque sabía que mi cordura pendía de un hilo.
Comencé a tener pesadillas. En mis sueños, veía figuras borrosas en el borde de mi visión, sombras que se movían entre la niebla, extendiendo manos huesudas hacia mí. A veces, despertaba en medio de la noche con el sonido del lamento aún resonando en mi mente. Dormía mal, y mis días se volvieron una serie de horas pesadas y eternas, llenas de ansiedad y paranoia. No me atreví a contarle a nadie lo que estaba viviendo. ¿Quién me creería? Un vigilante nocturno que asegura escuchar voces en un terreno que supuestamente tiene una historia oscura. Nadie en su sano juicio me tomaría en serio. Así que guardé silencio y seguí yendo a trabajar, cada noche más asustado que la anterior. Ya no podía concentrarme en mis rondas, solo esperaba el momento en que el lamento comenzara de nuevo. El tiempo dejó de tener sentido, y cada minuto que pasaba en ese lugar se sentía como una eternidad. Una noche, mientras caminaba cerca de la excavación principal, el lamento se hizo insoportablemente claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Sentí una presión intensa en mi cabeza, una sensación que me hizo ver puntos negros frente a mis ojos. Caí de rodillas y me cubrí los oídos, pero la voz no se detenía. «Ayúdame», decía, una y otra vez, en un tono que mezclaba desesperación y rabia. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero al abrirlos vi algo que jamás olvidaré. Frente a mí, el suelo se agrietó levemente, y por un instante, me pareció ver una mano delgada y pálida que se asomaba entre la tierra. No supe si estaba soñando, si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la imagen fue tan clara, tan real, que me paralicé por completo. Sentí una conexión inexplicable con esa mano, como si esa cosa bajo la tierra me conociera, como si supiera que yo estaba allí y no me dejaría ir hasta obtener lo que quería. Después de esa noche, no pude regresar. Renuncié sin dar explicaciones y traté de seguir con mi vida. Pero el recuerdo de ese lamento me perseguía, día y noche. Me obsesioné con investigar el terreno, y pronto descubrí algo que me dejó sin aliento. En las noticias locales, encontré un reporte de años atrás sobre cuerpos no identificados hallados en los alrededores. Eran mujeres jóvenes, desaparecidas en circunstancias misteriosas, víctimas de la violencia que asolaba el país. Las autoridades nunca hicieron públicas esas investigaciones, pero había rumores de que el terreno en el que trabajaba había sido utilizado como un sitio de entierro clandestino. Poco después de dejar el trabajo, empecé a ver sombras en mi casa. A veces, en el borde de mi visión, captaba una figura que desaparecía tan pronto como intentaba enfocarla. Era una silueta delgada, humana, que parecía observarme en silencio, como si esperara algo de mí. Las noches se volvieron insoportables y el cansancio comenzó a afectarme físicamente. Perdí peso, dejé de dormir y mis amigos y familiares notaron mi deterioro, aunque no comprendían la verdadera causa. Con el tiempo, empecé a escuchar el mismo lamento en mi propia casa. Al principio, solo era un murmullo distante, algo que podía ignorar. Pero pronto, el sonido se hizo más intenso, como si se aproximara, como si se estuviera acercando a mí. No importaba si estaba en la sala, en la cocina o en el cuarto, la voz siempre encontraba el modo de llegar a mis oídos. Era un recordatorio constante, una acusación silenciosa que me señalaba, como si yo fuera responsable de algo horrible. Finalmente, comprendí que nunca estaría en paz. La voz, esa presencia que había dejado tras de mí en aquel terreno, no me permitiría olvidarla. En mis sueños, vi imágenes de mujeres atrapadas bajo la tierra, sus rostros desfigurados por el tiempo y la desesperación. Extendían sus manos hacia mí, y yo me sentía incapaz de ayudarles, impotente ante el sufrimiento que ellas cargaban. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, observándome mientras dormía. Me volví un hombre quebrado, perseguido por el lamento de las almas que no encontraban descanso. A veces, me pregunto si podría haber hecho algo más, si tal vez debí cavar en aquel terreno, desenterrar sus restos y darles una sepultura digna. Pero sé que, aunque lo hubiera intentado, esos lamentos no se detendrían. Porque esa tierra, ese lugar en las afueras de Chihuahua, es un sitio condenado, un espacio donde los gritos de las víctimas permanecen atrapados, esperando a que alguien los escuche. Hoy,
Cada vez que paso por terrenos baldíos, por campos abandonados o lugares en construcción, siento el mismo peso en el ambiente, el mismo vacío que encontré aquella noche. Es como si el mundo estuviera lleno de estos espacios oscuros, rincones olvidados donde el sufrimiento sigue latente, buscando a alguien que lo reconozca. Y aunque trato de vivir una vida normal, nunca podré escapar del lamento que aún retumba en mi memoria, recordándome que hay cosas que, aunque intentemos enterrarlas, jamás desaparecen realmente. Es un recuerdo que vive en mí, una marca que nunca desaparecerá. Porque en ese campo, en esa tierra maldita, quedaron atrapadas vidas que nadie quiso escuchar, voces que nunca hallarán paz. Y aunque intento olvidarlas, sé que en el fondo me seguirán, susurros incesantes en las sombras, recordándome que una vez estuve allí, y que el lamento de los muertos jamás perdona a los vivos. La maldición de la tierra silenciosa. Era el año 2010, en Nuevo León, México. Me llamo Ernesto y soy arqueólogo. Durante toda mi carrera, he trabajado en sitios antiguos, explorando ruinas y desenterrando huesos de personas que vivieron siglos antes de que cualquiera de nosotros existiera. Siempre me gustó pensar que mi trabajo ayudaba a entender el pasado, a darle voz a los que ya no están. Sin embargo, ese año, una llamada cambió mi vida para siempre, y desde entonces he cuestionado cada decisión que tomé. Me pidieron que me uniera a un proyecto especial en una zona rural, en medio de un paraje seco y desolado. Al llegar, el jefe del proyecto, el doctor Salgado, nos explicó la situación. En ese terreno se habían descubierto restos humanos, pero no era cualquier hallazgo. Estos huesos no pertenecían a antiguas civilizaciones ni a pobladores de siglos pasados. Los restos parecían recientes, y aunque el trabajo de un arqueólogo suele concentrarse en sitios de interés histórico, el gobierno nos pidió colaborar para analizar esos huesos y ayudar a identificar a las víctimas. Nadie dijo la palabra en voz alta, pero todos sabíamos lo que significaba: narcofosas. Había algo inquietante en ese terreno desde el primer día. No era solo el paisaje árido o el silencio absoluto que envolvía el lugar. Era algo más profundo, algo que no podía ver, pero que sentía en el aire, en cada respiración. Aún así, mis colegas y yo comenzamos a trabajar. Nos instalamos en una pequeña base cerca del sitio y cada día nos adentramos en la tierra, sacando fragmentos de hueso y trozos de ropa, tomando notas y fotografías, documentando cada hallazgo con precisión científica. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía cada vez más denso. Era como si el propio terreno estuviera absorbiendo nuestras energías. La primera noche después de haber iniciado el trabajo, tuve un sueño que nunca había experimentado antes. Me encontraba en el mismo campo, rodeado de la misma tierra polvorienta, pero el ambiente era diferente. Había una figura frente a mí, difusa, cubierta por sombras, y aunque no le veía el rostro, sentía que me observaba. Sin mover los labios, me transmitía un mensaje claro: esos huesos no debían ser tocados. Era como si estuviera advirtiéndome, como si me estuviera dando una última oportunidad para salir de ahí y abandonar el proyecto. Desperté en medio de la noche, bañado en sudor, con una sensación de opresión en el pecho. Intenté sacudirme la incomodidad y me repetí que solo había sido un sueño. A la mañana siguiente, cuando llegamos al sitio, noté que algunos de mis compañeros estaban pálidos, con ojeras profundas, como si tampoco hubieran dormido bien. Nos mirábamos sin decir nada, pero el nerviosismo estaba en el aire. Ese día, el doctor Salgado insistió en que debíamos acelerar el trabajo. Estábamos todos incómodos, pero nos sumergimos en la excavación, convencidos de que la incomodidad era solo un efecto secundario del trabajo que estábamos haciendo. Sin embargo, apenas 2 días después, uno de mis compañeros, Marco, comenzó a sentirse mal. Era un tipo robusto, siempre enérgico, pero de repente estaba pálido y tembloroso. Nos dijo que tenía náuseas, que se sentía débil. Le aconsejamos que se tomara el día libre, pero su estado empeoró rápidamente. Esa misma noche, murió en su tienda de campaña. Los médicos no encontraron una causa clara, simplemente se fue apagando, como si algo invisible le hubiera drenado la vida. La muerte de Marco nos dejó a todos conmocionados,
pero tratamos de continuar con el trabajo. Era como si una sombra hubiera caído sobre nosotros, un temor creciente que ninguno quería admitir. Pero pronto comenzaron a suceder más cosas extrañas. Otro compañero, Rodrigo, empezó a ver cosas que no estaban ahí. Decía que, mientras cavaba, sentía que alguien lo miraba desde el borde de la excavación. Insistía en que había figuras en la distancia, siluetas que lo observaban en silencio. Al principio pensamos que estaba siendo víctima del estrés, de la tensión que ya todos sentíamos, pero su estado mental se deterioró rápidamente. Rodrigo comenzó a murmurar cosas extrañas, palabras que no tenían sentido. Decía que ellos querían descansar, que ellos no querían ser molestados. A los pocos días, él también enfermó. Sus síntomas eran similares a los de Marco, una debilidad inexplicable, una pérdida de energía que lo consumía poco a poco. Cuando murió, fue como si algo en el ambiente se volviera aún más opresivo, más oscuro. Empezamos a sospechar que había algo en ese sitio que no comprendíamos. Algunos intentaron explicar las muertes diciendo que podía haber algún tipo de agente contaminante en el suelo, pero los análisis no mostraban nada fuera de lo normal. Otros pensaban que era solo una coincidencia, una serie de accidentes desafortunados. Pero yo sabía, en lo profundo de mi ser, que algo más estaba sucediendo. Recordé el sueño que había tenido, aquella figura que me había advertido que no tocara los huesos. No podía quitarme de la cabeza la idea de que estábamos invadiendo un lugar sagrado, un espacio de dolor y muerte que no quería ser perturbado. Después de la muerte de Rodrigo, el doctor Salgado decidió que era mejor abandonar el proyecto. Nos pidió que empacáramos nuestras cosas y dejáramos el sitio de inmediato. Al principio, sentí alivio, como si al fin pudiéramos escapar de esa pesadilla. Pero en el fondo, también sentía que era demasiado tarde, que ya habíamos cruzado una línea invisible de la que no había vuelta atrás. Unos días después de regresar a la ciudad, uno de los trabajadores de la excavación, un hombre llamado Pedro, también enfermó de manera repentina. En pocos días, perdió casi toda su fuerza y comenzó a delirar. Decía que veía figuras en su cuarto, sombras que lo rodeaban mientras dormía. No pude evitar recordar a Rodrigo y sus visiones en el campo. Pedro murió una semana después, y para entonces yo estaba convencido de que algo nos había seguido de aquel sitio. Algo oscuro y hambriento, una presencia que habíamos despertado sin querer y que ahora nos estaba reclamando. Después de la muerte de Pedro, no pude dormir tranquilo. Las noches se convirtieron en un tormento interminable, donde la sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa. Empecé a tener los mismos sueños que había tenido en el campo, la misma figura oscura que me advertía, que me decía que habíamos cometido un error. A veces, despertaba en mitad de la noche con una sensación de ahogo, como si una mano invisible estuviera apretándome el pecho. Un día, decidí visitar a la viuda de Marco, mi primer compañero que había fallecido en el sitio. Sentía que necesitaba entender, que tal vez ella podría darme alguna pista. Cuando llegué a su casa, ella me recibió con una mezcla de tristeza y sospecha. Me confesó que, poco antes de morir, Marco le había contado que sentía que algo lo estaba siguiendo. Decía que veía sombras, figuras borrosas que se acercaban a él en sus sueños y que, incluso despierto, sentía su presencia. Su esposa me dijo que él nunca había sido una persona supersticiosa, pero que esos últimos días había estado aterrado, convencido de que no podía escapar de lo que había traído del campo. Esa noche, después de visitar a la viuda de Marco, tuve el sueño más intenso de todos. Me encontraba en el sitio de la excavación, en medio de la noche, rodeado de las fosas que habíamos cavado. Pero esta vez, no estaba solo. Figuras humanas emergían lentamente de la tierra, sus cuerpos descompuestos y cubiertos de polvo. Podía sentir el dolor en sus rostros, la ira y el sufrimiento acumulado en sus ojos vacíos. Me observaban en silencio, como si esperaran que yo hiciera algo, que reparara el daño que habíamos causado. Desperté empapado en sudor, con una sensación de terror absoluto. Desde esa noche, mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso rápidamente, y mis días se volvieron un tormento constante, llenos de visiones y sueños en los que aquellos muertos me reclamaban.
Empecé a sentirme vigilado incluso durante el día, como si hubiera algo en mi propia sombra que ya no me pertenecía. Intenté buscar ayuda, hablar con otros arqueólogos, pero nadie quería escucharme. Me miraban con lástima, como si pensaran que me estaba volviendo loco. Con el tiempo, dejé mi trabajo y me alejé de todo, intentando escapar de la maldición que había traído de aquel campo. Pero la presencia nunca se fue del todo. A veces, en la quietud de la noche, siento que están ahí, cerca de mí, recordándome el error que cometimos. Porque hay lugares que no quieren ser desenterrados, sitios donde el dolor y la muerte permanecen dormidos, esperando que alguien los despierte. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos rostros en la oscuridad, figuras que no me permiten olvidar, que me recuerdan que cometimos un error que jamás podremos deshacer. Porque el pasado no siempre quiere ser recordado, y hay voces en la tierra que nunca deberían ser escuchadas. La niña de la fosa. Me llamo Lucía y esto pasó hace muchos años, cuando tenía apenas 14 años y vivía en un pequeño pueblo de Argentina. Era un lugar tranquilo, uno de esos sitios donde todos se conocen y las vidas de todos parecen entrelazadas. Pero también era un sitio marcado por sombras del pasado, especialmente un campo en las afueras del pueblo, un lugar que todos evitaban y del que todos susurraban con una mezcla de miedo y respeto. Sabíamos, aunque nadie hablaba de ello abiertamente, que ese campo había sido escenario de horrores durante la dictadura. Decían que allí, en ese suelo aparentemente tranquilo, habían enterrado cuerpos, personas desaparecidas que nunca regresarían a casa. Era un secreto a voces, un dolor silenciado que impregnaba cada rincón del lugar. No sé por qué, pero esa tarde decidí caminar cerca del campo. Era una ruta que normalmente evitaba, y aunque sabía que mis padres se enojarían si se enteraban, algo dentro de mí me empujaba a acercarme. Sentía una curiosidad inexplicable, como si algo invisible tirara de mí. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, pintando el cielo de un tono anaranjado, y las sombras se alargaban sobre la hierba. El aire estaba extrañamente quieto, y el silencio que envolvía el campo tenía algo de inquietante. Mientras avanzaba, noté una figura en el borde del campo, justo donde comenzaban los arbustos altos y las malezas descuidadas. Era una niña, de no más de 7 u 8 años, con un vestido blanco y el cabello oscuro que le caía sobre los hombros. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de luces provocado por el atardecer. Pero cuando la vi moverse, supe que estaba allí. La niña estaba de pie, mirando hacia el campo, y aunque no podía ver su rostro claramente, parecía estar llorando. La imagen me paralizó por un instante. ¿Quién era esa niña y qué hacía sola en un lugar así? Me acerqué lentamente, intentando no asustarla. Sentía un impulso inexplicable de ayudarla, de entender por qué estaba allí. Pero a medida que avanzaba, un extraño malestar crecía en mi interior. Había algo en su presencia que me resultaba perturbador, una sensación de tristeza profunda que parecía emanar de ella como una niebla. Estaba a punto de llamarla, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, la niña levantó la cabeza y me miró. Fue solo un segundo, un instante fugaz, pero en ese momento algo cambió en el ambiente. El campo, el cielo, el aire, todo parecía volverse más oscuro, más pesado. Y luego, sin previo aviso, la niña desapareció. Me quedé allí, inmóvil, mirando el lugar donde había estado. La imagen de su rostro quedó grabada en mi mente, esos ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza que no parecía de este mundo. Sentí una mezcla de terror y compasión, y supe, sin saber cómo, que esa niña no era como cualquier otra. Ella era una de las almas perdidas, una de esas víctimas de la dictadura de las que mis padres y los adultos en el pueblo evitaban hablar. Algo dentro de mí me decía que ella no había encontrado paz y que, por alguna razón, había decidido mostrarse ante mí. Esa noche, traté de olvidar lo que había visto. Me convencí a mí misma de que había sido una alucinación, un juego de sombras provocado por el atardecer. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Al caer la noche, en la soledad de mi cuarto, la imagen de la niña seguía apareciendo en mi mente, como si algo de ella hubiera quedado atrapado en mi recuerdo.
Intenté dormir, pero el silencio de la noche parecía más denso que de costumbre. Y, de repente, escuché un sonido. Era un llanto, débil y distante, pero inconfundible. Un llanto de niña. Miré alrededor, asustada. No había nadie en mi cuarto, pero el llanto persistía. No venía de ningún lugar en particular, era como si estuviera flotando en el aire, llenando el espacio. Intenté cubrirme los oídos, pero el sonido parecía filtrarse en mi mente, penetrando en lo más profundo de mis pensamientos. Sabía que era ella. La niña que había visto en el campo me había seguido, o tal vez yo había traído algo de ella conmigo. Desde esa noche, mi vida cambió. Cada vez que pasaba cerca del campo, veía a la niña. Siempre estaba allí, de pie en el mismo lugar, con su vestido blanco y su mirada triste, observando el vacío. Nadie más parecía notarla, y cuando intentaba contarles a mis padres, ellos simplemente me decían que era mi imaginación, que el campo estaba abandonado y que no debía preocuparme. Pero yo sabía que lo que estaba viendo era real. Sabía que, de alguna forma, esa niña estaba conectada a mí. El llanto comenzó a aparecer cada noche. Al principio, era un murmullo bajo, como un lamento distante. Pero con el tiempo, el sonido se hizo más claro, más insistente. No importaba si estaba despierta o dormida, el llanto siempre estaba ahí, flotando en el aire, llenando cada rincón de mi cuarto. Intenté taparme los oídos, poner música, dormir con la luz encendida, pero nada funcionaba. Era como si el llanto estuviera dentro de mí, como si formara parte de mi propio ser. Pasaron meses, y la presencia de la niña se volvió parte de mi vida. Cada vez que pasaba por el campo, la veía allí, esperándome. Y cada noche, su llanto llenaba mis oídos, atormentándome sin descanso. Empecé a sentirme enferma, débil, como si algo me estuviera drenando la energía. Mis padres notaron el cambio en mí, pero no entendían lo que estaba pasando. Creían que era una fase, que tal vez estaba atravesando algún tipo de crisis adolescente. Nadie entendía que algo oscuro me estaba consumiendo. Con el tiempo, comencé a investigar por mi cuenta. Quería entender quién era esa niña, qué le había pasado, por qué me estaba persiguiendo. Busqué en los archivos del pueblo, en los periódicos viejos, en cualquier documento que pudiera darme alguna pista. Descubrí que, durante la dictadura, decenas de personas habían desaparecido en nuestro pueblo. Había historias de mujeres y niños que fueron arrancados de sus hogares, llevados a lugares secretos y nunca volvieron. Nadie sabía con certeza dónde estaban enterrados, pero los rumores apuntaban al campo. Una noche, desesperada por librarme de esa presencia, volví al campo. No me importaba el miedo que sentía, necesitaba respuestas, necesitaba hacer algo para acabar con el tormento. Caminé hasta el lugar donde siempre veía a la niña y me arrodillé en el suelo, suplicando en silencio que me diera una señal, que me mostrara lo que quería. La tierra estaba fría y húmeda, y el aire parecía más pesado que nunca. Cerré los ojos, y por un momento, sentí que todo se detenía. Abrí los ojos, y allí estaba ella, de pie frente a mí, mirándome con esos ojos oscuros y tristes. Esta vez no desapareció. Permaneció allí, inmóvil, observándome en silencio. Sentí una conexión profunda, como si pudiera entender su dolor, como si pudiera sentir su sufrimiento. De alguna forma, supe que ella necesitaba que alguien reconociera su existencia, que alguien aceptara su dolor. Y en ese momento, comprendí que lo que estaba viendo no era solo un fantasma, era el eco de una tragedia, el reflejo de una historia que el mundo había intentado olvidar. Desde esa noche, el llanto cesó. La niña dejó de aparecer en el campo, y poco a poco, mi vida volvió a la normalidad. Pero el recuerdo de su rostro quedó grabado en mi mente para siempre. Cada vez que pienso en ella, siento una tristeza indescriptible, un dolor que no parece pertenecerme pero que es imposible de ignorar. Sé que, de alguna forma, mi encuentro con ella le dio paz, pero también sé que hay muchas más almas atrapadas en ese campo, esperando que alguien las vea, que alguien las escuche. A veces, cuando paso cerca del campo, me detengo y observo el lugar en silencio. No veo nada, no escucho nada,
pero puedo sentir la presencia de esas almas, ocultas bajo la tierra, esperando. La niña me liberó de su llanto, pero también me dejó con un conocimiento amargo. Hay historias que no mueren, tragedias que no pueden ser enterradas. Y aunque el mundo trate de olvidarlas, seguirán allí, en las sombras, esperando el momento de ser recordadas. Así que ahora sé que hay lugares malditos, espacios marcados por el dolor y el sufrimiento. El campo en las afueras de mi pueblo es uno de esos lugares. Aunque ya no veo a la niña, su presencia vive en mí, y cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la tristeza que habita en ese suelo. Porque hay cosas que no pueden ser ignoradas y almas que no encontrarán descanso hasta que el mundo acepte la verdad. Las manos de la muerte. Mi nombre es Andrés, y aunque esto sucedió hace más de 20 años, el recuerdo sigue tan claro como si hubiera sido ayer. Era el 2002, en Honduras, y tenía 18 años. Mis amigos y yo éramos jóvenes, irresponsables y llenos de esa insensatez que solo tienen los que no conocen el peligro. Nos gustaba explorar lugares abandonados, buscando cualquier cosa que pudiera darnos un poco de emoción, algo que rompiera con la monotonía del pequeño pueblo donde vivíamos. Ese año, corrió el rumor de que se había encontrado un sitio de entierro clandestino a las afueras del pueblo, en un campo árido que todos evitaban. Decían que era una fosa común, usada por los militares durante los años más oscuros de nuestra historia, un lugar donde arrojaban los cuerpos de personas que nunca debieron haber muerto. La mayoría de la gente evitaba el lugar por respeto o por miedo, pero nosotros, en nuestra arrogancia juvenil, solo vimos una oportunidad para vivir una experiencia emocionante. Éramos 4, yo, Jorge, Samuel y Rubén. Una tarde, convencí a los otros de que fuéramos a explorar la fosa. Tomamos linternas, una cámara vieja y un par de bolsas para llevar cualquier souvenir que pudiéramos encontrar. La idea de llevarnos un fragmento de esa historia oscura nos parecía emocionante, algo que podríamos contar con orgullo más adelante, como si fuera una medalla de valentía. Nos adentramos en el campo justo cuando el sol comenzaba a ponerse, y mientras avanzábamos, el ambiente se sentía extraño, como si el aire estuviera más denso de lo normal. La fosa no estaba cercada ni señalizada. Era simplemente un hueco en la tierra, abierto y desolado, con algunos huesos expuestos que asomaban entre el polvo. Había calaveras y fragmentos de huesos largos, esparcidos como si fueran los restos de un sitio arqueológico. Nos miramos unos a otros, tratando de disimular el nerviosismo que nos invadía, y empezamos a recoger algunos fragmentos. Tomé una pequeña pieza de hueso que parecía un trozo de costilla y la guardé en mi bolsillo, mientras mis amigos también recogían fragmentos pequeños. Nos reímos, bromeamos, y con una despreocupación absoluta, guardamos aquellos restos como si fueran simples recuerdos. Esa noche, cuando regresé a casa, noté una sensación extraña en el cuerpo, una especie de cansancio que no podía explicar. Me acosté temprano, esperando dormir y olvidarme del lugar que habíamos visitado. Pero esa noche fue cuando comenzaron las pesadillas. Soñé que estaba de nuevo en la fosa, rodeado de cuerpos, y sentía unas manos frías que me agarraban de los pies. Tiraban de mí con fuerza, hundiéndome en la tierra, arrastrándome hacia un vacío oscuro y profundo. Intentaba resistirme, pero las manos me sujetaban con más fuerza, y sentía como el suelo cedía bajo mi peso, tragándome. Desperté en la madrugada, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Me sentía extraño, como si aún estuviera atrapado en el sueño. Esa fue la primera de muchas noches en las que las manos volvieron a buscarme. Cada noche, las pesadillas se hacían más vívidas y cada vez me costaba más distinguir entre el sueño y la realidad. En todas ellas, las manos me agarraban, me arrastraban hacia la tierra, como si quisieran reclamarme, como si yo les perteneciera. No fui el único. Al día siguiente, Jorge me contó que había tenido una pesadilla similar, aunque no quiso entrar en detalles. Rubén y Samuel, aunque intentaban actuar como si no les afectara, también se veían perturbados. En sus ojos, noté la misma inquietud que sentía yo, el mismo miedo latente. Ninguno de nosotros quería admitir que estábamos aterrados, que las pesadillas nos estaban destruyendo poco a poco.
Aún así, nadie se atrevía a sugerir devolver los huesos. Nos sentíamos atrapados, avergonzados de nuestra propia estupidez, pero también temerosos de lo que podría pasar si intentábamos devolver lo que habíamos tomado. Con el tiempo, las pesadillas comenzaron a afectar mi vida diaria. Ya no dormía bien, y el cansancio se acumulaba, haciéndome sentir débil, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. Comencé a notar marcas en mis tobillos, pequeñas manchas oscuras, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Intenté ignorarlas, me dije a mí mismo que solo eran producto de mi mente, pero en el fondo sabía que eran más que eso. Sabía que había despertado algo que no iba a desaparecer tan fácilmente. Las cosas empeoraron cuando Jorge comenzó a enfermar. Al principio, parecía un simple resfriado, pero su estado se deterioró rápidamente. Perdió peso, su piel se volvió pálida y sus ojos se hundieron, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Samuel y Rubén también empezaron a mostrar síntomas similares, y cada vez que nos reuníamos, el miedo era evidente en sus rostros. Intentamos buscar ayuda médica, pero ningún doctor encontraba una explicación para lo que nos estaba pasando. Era como si una sombra oscura estuviera posada sobre nosotros, drenando nuestra vida poco a poco. Finalmente, una noche, decidí volver al sitio de la fosa. Sabía que, de alguna forma, los huesos que habíamos tomado estaban conectados con las pesadillas y con nuestra enfermedad. Me sentía como un idiota por haber ignorado las advertencias, por haber tomado esos restos con tanta indiferencia, como si fueran simples objetos y no los vestigios de personas que una vez estuvieron vivas. Volví al campo, con el trozo de hueso en el bolsillo, y me arrodillé frente a la fosa, sintiéndome ridículo y asustado a la vez. Cuando me incliné para devolver el hueso, sentí un frío que calaba hasta los huesos, una frialdad que no provenía del aire, sino de la tierra misma. En ese momento, entendí que aquellos restos no eran solo huesos, que no pertenecían a un simple lugar de entierro. Era un sitio marcado por el sufrimiento, un lugar donde las almas de esas personas seguían atrapadas, condenadas a vagar en la oscuridad de la tierra. Intenté calmarme, solté el trozo de hueso y murmuré una disculpa, esperando que, de alguna forma, eso fuera suficiente para liberar la maldición. Al regresar a casa, me sentí agotado, pero también un poco aliviado. Pensé que, tal vez, devolver el hueso había sido suficiente para poner fin a las pesadillas. Sin embargo, esa misma noche, la pesadilla volvió, pero esta vez fue diferente. Sentí que las manos me agarraban con más fuerza que nunca, y esta vez vi rostros. Rostros demacrados, con ojos llenos de odio y sufrimiento. Eran los rostros de las personas a las que pertenecían los huesos, las almas atrapadas en ese campo, reclamándome, exigiendo que pagara por lo que había hecho. Me desperté gritando, sintiendo que el miedo se había convertido en una presencia física, en algo tangible que no podía ignorar. Al día siguiente, supe que Jorge había muerto. Lo encontraron en su cama, con los ojos abiertos, una expresión de horror grabada en su rostro. Su cuerpo estaba frío, rígido, como si algo lo hubiera dejado sin vida de un instante a otro. Fue entonces cuando entendí que aquello no terminaría, que las almas que habíamos perturbado no se iban a detener hasta haber cobrado un precio. Samuel y Rubén también empeoraron, y en cuestión de semanas, ambos murieron en circunstancias similares. Uno a uno, mis amigos fueron cayendo, como si una mano invisible los hubiera reclamado, llevándolos hacia el mismo destino. Yo soy el único que quedó vivo, y aunque intenté alejarme del pueblo, dejar atrás los recuerdos, nunca he logrado escapar de esa sombra. A veces siento que algo me observa desde la oscuridad, una presencia que me sigue a donde quiera que vaya, esperando el momento para arrastrarme al mismo lugar al que fueron mis amigos. No hay un día en que no sienta el peso de las manos en mis tobillos, el frío de la tierra que parece llamarme, exigiéndome que pague por lo que hice. Ahora sé que la muerte tiene su propio lenguaje y que cuando uno perturba el descanso de los muertos, ellos encuentran la manera de cobrar el precio. El niño sin rostro. Mi nombre es Juan, y lo que voy a contar sucedió hace muchos años, pero aún hoy, cada detalle sigue grabado en mi mente. Era 1990 y tenía 20 años.
Era un joven despreocupado y curioso, de esos que piensan que nada puede hacerles daño, que el mundo es solo un lugar por descubrir. Vivía en Santiago de Chile, pero me gustaba salir de la ciudad y explorar la zona rural con un grupo de amigos. Eran tiempos duros para el país, todavía estábamos saliendo de los años oscuros de la dictadura, y aunque el miedo y el dolor persistían en la sociedad, la juventud buscaba olvidarse de esos horrores. Aquel año, mis amigos y yo decidimos hacer una excursión hacia el sur, en una zona remota, entre colinas y bosques que parecían haber escapado del paso del tiempo. Queríamos pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza, alejados del ruido y de la presión de la vida en la ciudad. Nos armamos con mochilas, tiendas de campaña y provisiones, y salimos temprano en la mañana, riendo y bromeando, sin sospechar que el destino nos estaba llevando hacia algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos a un claro rodeado de árboles altos, y decidimos que ese sería nuestro campamento. Pasamos el día explorando los alrededores, tomando fotografías y caminando entre los senderos. Mientras avanzábamos, noté que la tierra se sentía extrañamente compacta en algunas áreas, como si algo estuviera enterrado justo debajo de nuestros pies. Pero ignoré esa sensación, achacándola a mi imaginación. Nos adentramos más en el bosque, alejándonos del campamento, y fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó helados. Era una fosa común. Aunque al principio no lo entendimos, los restos estaban ahí, apenas cubiertos por una delgada capa de tierra y hojas secas. Los huesos sobresalían en algunas partes, amarillentos y frágiles, como si estuvieran a punto de deshacerse. Nos quedamos en silencio, asimilando lo que veíamos. Todos habíamos oído historias sobre los desaparecidos de la dictadura, pero jamás pensamos que encontraríamos algo así, tan de cerca, tan real. Mis amigos querían alejarse de inmediato, pero yo sentí una extraña atracción hacia el lugar. No podía dejar de mirar los huesos, especialmente uno que parecía más pequeño, casi oculto bajo otros restos. Me acerqué y, mientras intentaba ver mejor, noté una figura entre los huesos. Era un niño. Su cuerpo era solo un esqueleto, pero había algo en su postura que me resultaba inquietante, como si estuviera en una posición de sufrimiento, como si en sus últimos momentos hubiera intentado protegerse de algo terrible. Fue entonces cuando vi su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro en el lugar donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Una ausencia que parecía mirarme directamente, penetrando en lo más profundo de mi mente. Era una imagen que iba más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes, algo que no podía comprender, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Me quedé ahí, congelado, observando ese vacío donde debía estar su rostro. Sentí que el tiempo se detenía, que el bosque, el cielo, todo a mi alrededor desaparecía, dejando solo a ese niño sin rostro y a mí, atrapados en una conexión que no podía romper. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando mis amigos me llamaron, di un paso atrás, apartándome de esa visión. Sin decirles nada, regresé al campamento, intentando alejarme de esa imagen que ya comenzaba a atormentarme. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver el rostro vacío del niño, ese agujero oscuro que parecía seguirme, que me observaba desde el otro lado de la oscuridad. Intenté convencerme de que era solo mi mente, de que lo que había visto no era más que un hueso mal colocado, una ilusión. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía más claro, como si estuviera grabado en mis pensamientos. Al regresar a Santiago, pensé que con el tiempo lo olvidaría. Intenté seguir con mi vida, sumergirme en la rutina para ahogar ese recuerdo, pero algo había cambiado. Comencé a sentir su presencia en los espejos. Al principio, pensé que era solo una paranoia, pero cada vez que me miraba en el reflejo, algo en mí se sentía fuera de lugar. No era solo mi reflejo. Era como si hubiera algo más en el cristal, una sombra imperceptible, un vacío en el reflejo de mis ojos. Poco a poco, las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que me acercaba a un espejo, sentía que el niño estaba ahí, escondido, esperando. No podía ver su forma completa, pero podía sentir su presencia,
ese rostro ausente observándome desde el otro lado del vidrio, intentando atravesarlo, intentando llegar a mí. Llegó un punto en que evitaba mirar los espejos por completo. Pasaba por el baño sin encender la luz, me vestía sin mirarme en el reflejo de la ventana, hacía todo lo posible para evitar esa imagen. Pero era inútil. Sabía que él estaba ahí, siguiéndome, esperando. Las pesadillas comenzaron poco después. En mis sueños, me encontraba de nuevo en el bosque, frente a la fosa, y el niño estaba ahí, caminando hacia mí con ese rostro vacío. No decía nada, no hacía ningún movimiento amenazante, solo se acercaba, cada vez más cerca, mientras yo intentaba retroceder, sin poder moverme. Sentía el terror invadir mi cuerpo, sentía que algo dentro de mí cedía, que mi fuerza se debilitaba cada vez que él daba un paso más. Despertaba jadeando, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, de que algo había cruzado la línea entre el sueño y la realidad. Sentía que el niño me reclamaba, que había algo que me exigía, algo que yo no entendía pero que parecía ser de vida o muerte. Pero por más que trataba de entender, no encontraba respuestas. Solo tenía ese rostro vacío, esa sombra en los espejos, ese miedo constante que me acompañaba día y noche. Con el tiempo, me volví un extraño en mi propia vida. La gente notaba mi cambio, me decían que estaba pálido, que parecía siempre cansado. Perdí amigos, me alejé de mi familia, y poco a poco, el miedo fue consumiéndome. Evitaba los lugares con espejos, me mudé a un departamento sin ventanas grandes, y me convencí de que, si lograba mantenerme alejado de los reflejos, estaría a salvo. Pero una noche, todo cambió. Fue durante un apagón en mi edificio. Estaba solo en mi departamento, sin luz, rodeado de una oscuridad total que amplificaba mis miedos. Me quedé sentado en el suelo, respirando con dificultad, intentando calmarme. Pero de repente, sentí un impulso inexplicable de ir al baño. Fue como si algo me empujara, como si una fuerza invisible me guiara hacia el espejo. Al llegar, encendí una vela que había encontrado en el mueble y la coloqué frente al espejo. La luz era tenue y el reflejo se veía borroso, pero ahí estaba. Mi rostro. Y, junto a él, la figura del niño. Por primera vez, pude verlo con claridad. Estaba ahí, de pie detrás de mí, con el rostro vacío, observándome. Su presencia era tan intensa que apenas podía respirar. Sentí un peso enorme en el pecho, un dolor que parecía provenir de lo más profundo de mi ser. En ese instante, entendí que el niño quería algo de mí. Era como si mi reflejo estuviera siendo absorbido, como si mi propia imagen comenzara a desvanecerse, dejando solo el vacío en su lugar. Y entonces lo comprendí. Él no buscaba una simple venganza. Él quería tomar mi lugar. Él quería mi vida, mi rostro, mi identidad. Con un esfuerzo desesperado, aparté la mirada del espejo y apagué la vela, quedando nuevamente en la oscuridad. Sentí que algo se rompía en ese momento, como si el niño, frustrado, hubiera retrocedido a su sombra. Desde esa noche, los espejos volvieron a ser un lugar de terror para mí. Cada vez que me acerco a uno, siento su presencia, esa figura acechante, esperando el momento perfecto para cruzar la línea y ocupar mi lugar. No he podido deshacerme de él. Siento que el niño sin rostro sigue ahí, en los reflejos, en los espejos, en cada superficie que pueda devolverme mi imagen. Sé que solo está esperando una oportunidad para tomar lo que cree que le pertenece. Y yo, cada día que pasa, siento que esa sombra se hace más fuerte, que ese vacío en su rostro está cada vez más cerca de ser llenado, con el mío. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.